darle la palabra a nuestro presidente, Miguel Ángel Suma. Si estás por ahí, Miguel Ángel, sería un gusto poder escucharte y dar la bienvenida a todo el mundo. Y gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un enorme orgullo tener contar con una disertación de un jurista de mucha relevancia dentro de la República Argentina, como es el doctor Mariano Cunha Libarona. Pero quería aprovechar solamente muy pocos minutos y después cederle la palabra a Gabriel. La CAPAI también, así como lo anunció oportunamente, ha realizado un acuerdo, digamos, junto con CACIP, que es de interrelacionarse, porque creemos que tenemos mucho en común. Es un acuerdo el cual vamos a llevar adelante, que fue analizado por las dos instituciones y que creemos que es muy conveniente tanto para la CAPAI como para CACIP. Entendemos que la unión hace la fuerza y que unidos seremos más escuchados y más respetados, digamos, a nivel, ya sea nacional, a nivel regional o a nivel de otras cámaras. Es muy importante para nuestra Cámara haber sellado este acuerdo y estamos muy contentos de haberlo logrado. Por tal motivo le voy a ceder la palabra a Gabriel Rolandi, que es presidente de CACIP, y agradecerle que hayan accedido a tener esta alianza estratégica, digamos, que calculo que va a ser de muchísima importancia para ambas entidades. Así que, Gabriel, y no le quito más tiempo, por favor te cedo la palabra y a tus órdenes. Como Mariano Cunha Libarona. Y bueno, también queríamos destacar este momento bisagra de la propiedad horizontal. En los últimos años hemos visto que la administración, una profesión hasta acá casi marginada al radar de los gobiernos y de las grandes empresas, se fue transformando en un sector muy observado en este último tiempo, no solamente por el movimiento económico que la actividad involucra, sino también por la relevancia social y política que tiene la vida en propiedad horizontal. Hoy más que nunca los bancos, empresas de servicios, asociaciones civiles e incluso los funcionarios políticos buscan llegar a los administradores y a través de ustedes, los administradores, a los consorcios y a sus habitantes. En esa búsqueda hay intereses de todo tipo y de algunos de ellos hay que resguardarse. Creemos en eso y cobra relevancia entonces definir alineamientos. Y las empresas de CACIP, que venimos acompañando a los administradores en su día a día, desde hace décadas, queremos estar junto a quienes acompañan a los administradores desde siempre, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. De nuestro lado haremos nuestro mayor aporte, del lado de las ideas, de la tecnología, para que esta alianza con CAPAI genere y gane fuerza y protagonismo en el beneficio de todos. Agradecemos a la Cámara y a sus directivos este espacio, y sobre todo la confianza en el éxito de este acuerdo. Queremos aprovechar también para decirles que nos sigan en las redes, ahí podrán buscarnos simplemente como CACIP, para enterarse de eventos, beneficios y novedades para quienes ya usen un sistema asociado a CACIP. Bueno, sin más, agradecer de vuelta a CAPAI, y bueno, le cedo la palabra de vuelta a Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, también Miguel Ángel por la bienvenida y nuevamente por el espacio que permitieron generar el día de hoy. Bueno,
Les propongo ir a lo importante de hoy, a lo que a todos nos convoca. Acabamos de alcanzar el número 300 de participantes y se siguen sumando todavía algunos más. Realmente es muy importante que desde la Cámara se generen estos eventos. También agradecer muchísimo a la Universidad del Museo Social Argentino, que también ha invitado, aparte de su comunidad, alumnos, docentes que están participando de esta reunión, todos los asesores de la Cámara también que están participando hoy. Así que, bueno, quiero agradecerles realmente la importancia de este evento. En particular, permítanme contarles que hoy vamos a contar con la disertación de lujo de uno de los abogados más prestigiosos, uno de los abogados penalistas más prestigiosos del país, el doctor Mariano Puño Libarona. Es egresado de la Universidad del Museo Social Argentino con el mejor promedio de su promoción, exfuncionario del Poder Judicial de la Nación, es docente universitario y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino, y tal vez este detalle que muchos desconocen por, sí, obviamente, conocer de su trayectoria e incumbencia a través de los medios, pero realmente le está dedicando una energía y una participación a toda la actividad académica, que realmente es muy importante. Personalmente lo digo porque tuve el gusto de ser su alumno en la materia de Derecho Penal en la carrera de Abogacía de la Universidad del Museo Social Argentino, y realmente ha sido un lujo. Junto con mis compañeros siempre destacamos lo importante que es no solo cursar una materia, sino tener frente a uno un docente de tanta trayectoria, tanta experiencia, y que tenga la nobleza de no solamente dedicarse a su carrera exitosa, sino bajar al llano, como decimos vulgarmente, y tratar con alumnos que damos tal vez los primeros pasos en la carrera de abogacía. Así que realmente se lo dije, obviamente, le agradecí en privado luego de la cursada, quería hacerlo también de manera pública, así que, bueno, sin robarles más tiempo, le doy la palabra al doctor Mariano Puño Libarona. Va a ser un gusto poder escucharlo. Estoy ya habilitando el audio para que él pueda realizar la presentación. Adelante, por favor, doctor. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los señores presidentes, Miguel Ángel Zuma y Gabriel Rolandi. Le agradezco mucho a Alejandro, que fue un gran alumno que tuve este año en la facultad, que me dio mucho gusto todas sus intervenciones a lo largo del año, salvo el primer parcial, que anduvo medio flojo, pero después levantó. Y yo creo que hay que ir al llano, como dijo él, es decir, a mí me encanta poder tratar de transmitirle a los chicos en las clases, en las facultades que estoy, lo que me dio la vida, que ya son casi 40 y pico de años que llevo dedicado al derecho penal. Y de la misma manera, enseguida acepté la invitación para poder compartir un rato con ustedes en esta exposición. Y me resulta muy gratificante en estos tiempos de pandemia, encierro, que nos dediquemos a pensar y a estudiar y analizar situaciones difíciles como es las de ustedes. Bueno, vamos a dividir esta exposición en 3 bloques. Un primer bloque que va a ser mi exposición, dividida en 3. Una es el régimen legal general del administrador de consorcios. 2 es ver los delitos en particular a que se enfrentan en esta profesión. Y la tercera son consejos personales que advertí estudiando la problemática que ustedes atraviesan en su noble tarea. Y después, en una segunda parte, vamos a hacer las preguntas que ustedes estimen de su interés y que yo pueda tratar de contestarles. Bueno, vamos a los temas administrador de consorcios. Yo creo que hoy es una tarea dificilísima la que ustedes enfrentan. Administrar un consorcio con propietarios
es una tarea maratónica y difícil por varias circunstancias. La comunidad, algunos llaman la grieta, las dificultades que existen en conseguir el apoyo, el acuerdo de todos los propietarios, muchos vivos, muchos locos, hasta extorsionadores. Realmente es un trabajo que en nuestros días se ha convertido en una situación de riesgo. Antes me da la sensación que en otros años, en las épocas de los 80 y los 90, era una profesión que revestía otra naturaleza. Hoy, con una psicología especial de toda, y una violencia y una psicosis conflictiva que atraviesa nuestra sociedad, se hace muy difícil. Inclusive en nuestro país existe mucha crítica y poca ponderación, es decir, si las cosas andan bien en un consorcio, nadie le dice que bien andan, pero para criticar está todo el mundo mandado a hacer, por más que sea una cuestión insignificante. Y hasta hoy tienen agravantes difíciles, que es el tema de su responsabilidad personal y patrimonial por los distintos actos realizados. Y hoy simplemente vean que en cantidad de multas impuestas por denuncias de vecinos alcanzan las 4.821.000 multas que les han impuesto, lo que representa un margen tremendo. Pero bueno, vamos frente a esa situación tan difícil que creo que ustedes atraviesan, ¿cuáles son las disposiciones generales que regulan su actividad? ¿Cuál es el régimen legal? Bueno, ustedes son una persona jurídica privada que, según el Código Civil, en el artículo 148, tienen determinadas obligaciones a su cargo y también, obviamente, derechos. Es un contrato donde claramente el Código en la reforma les confiere, artículo 2065, ustedes son administradores, representantes legales del consorcio, con el carácter de mandatarios. Se establece su forma de designación, su forma de remoción, y se establece en el artículo 2067 todos los derechos y obligaciones que vienen de la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. Trabajo que ustedes conocen y que no voy a detallar. A su vez también se encuentran, como si esto fuese poco, con las disposiciones de la ciudad. La legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2002, dictó una ley difícil, que es la ley 941. Y acá bien dijo Gabriel Rolandi, que son un sector observado. Y sí, a partir de estas disposiciones legales del Estado, donde indudablemente se inclinaron por proteger mucho a los vecinos y tal vez los votos, establecen un montón de situaciones puntuales. Sus obligaciones en el artículo 8, la imposición del registro público de administradores, la ley de protección al consumidor frente a infracciones, tipos de infracciones, multa, apercibimiento, suspensiones, exclusión de registros, artículo 16, el procedimiento implementado. Una maraña normativa difícil que los obliga a actuar en una actividad hoy muy regulada. Antes regían algunas pautas de la vieja ley del año 48 de propiedad horizontal, hoy tanto el Código Civil, con 4 artículos, pero la ley de la ciudad 941 le establece un montón de normas. Y también tienen la asamblea de propietarios, el reglamento de copropiedad, que establece también el Código Civil, este acuerdo de voluntades entre el propietario y el administrador de consorcio, que regula sus actividades en los edificios, tantos actos permitidos, actos prohibidos, y lo más importante, son el representante legal, con un montón de obligaciones. ¿Qué les puede generar esta tarea a ustedes? Responsabilidades de distintos tipos. Responsabilidad administrativa,
no cumple el contrato, está previsto en el artículo 15, de la ley, tienen esas responsabilidades que vimos de multa hasta exclusión del registro. Responsabilidades civiles, daños y perjuicios. Responsabilidad patrimonial directa contra ustedes, artículo 2065 del Código Civil. Obligación de rendir cuentas. Y finalmente, tienen también las disposiciones del Código Penal en forma general que los alcanza con determinados delitos que vamos a ver a la brevedad. Fíjense ustedes lo que es la situación en cuanto a infracciones en general. Se dan por estas conductas y en estos porcentajes. Falta de transparencia en la liquidación de expensas, 28,3% de las sanciones. No conservar las partes comunes, 17,5% de las sanciones. Negativa a suministrar información, 15%. No ejecutar decisiones de la Asamblea de Propietarios, 13%. No depositar los fondos en la cuenta del consorcio de propietarios, 6%. Finalmente, otras irregularidades. Falta de entrega de recibos de pago de expensas, ausencia de convocatoria de asamblea, negativas a contratar seguros, hacer construcciones sin autorización. Es decir, estas son la mayoría de las infracciones en general que se concretan matemáticamente en la actividad que llevan a cabo ustedes. Infracciones que tienen naturaleza civil, terminan siendo sancionados con las distintas variantes de penalidades que vimos, multa, apercibimiento, suspensión, etc. Bueno, ya saliendo de lo civil y del ámbito administrativo, vamos a ingresar al Código Penal. El Código Penal contempla más de 300 delitos y las leyes especiales contemplan muchos otros delitos. En cuanto a la actividad de ustedes, vamos a ver primero los delitos contra la propiedad, el patrimonio, hechos donde han resultado imputados los administradores de consorcio. El primer delito que se me vino a la cabeza fue el delito de estafa, que está en el artículo 172 del Código Penal. Estafa es la persona que con un ardido engaño anterior lo engaña a la víctima, lo hace incurrir error, obtiene la entrega de un bien, un desprendimiento patrimonial que resulta en definitiva un perjuicio. Acá siempre hay un dolo anterior para desapoderar a la víctima de un determinado bien. No lo veo muy adecuado a los casos de su actividad. Ustedes ingresan por un acto jurídico válido al administrador, a la administración del consorcio, y a partir de ahí es que generan, en el marco de la ley, la disposición de bienes ajenos. No es que exista una maniobra anterior para entrar en un consorcio directamente a defraudar. Hay un acto perfectamente lícito. En consecuencia, el delito, y vamos a ver varios casos, más habitual que les endilgan a mis amigos los administradores, es el delito de administración fraudulenta. El carácter de autor de este delito surge del propio Código Civil, que en el artículo 2065 ya dice, es el administrador, es el mandatario. Otras personas que no revistan ese carácter no pueden ser autores, solamente es el administrador. Otras personas que intervengan serán partícipes. ¿En qué consiste este delito de administración fraudulenta? Abuso de confianza de la persona que administra bienes ajenos, viola los deberes y perjudica los intereses confiados. Obviamente actúa con un dolo directo. Yo quiero defraudar, deseo el resultado lesivo de violar mis deberes y obtener un beneficio patrimonial. No es el negligente, el mal administrador, el desprolijo, el que se le pierde la plata, sino quien deliberadamente, con intención, con voluntad y conocimiento, quiere llevar a cabo
el acto de administración infiel, violando sus obligaciones como administrador y sus obligaciones como mandatario legal. Acuérdense, ustedes tienen un montón de obligaciones, desde administrar los bienes ajenos, el dinero de las expensas, conservar los bienes inmuebles, llevar adelante juicios, mantenimiento del ascensor, el jardín, el plomero, el pintor, comprar artículos, contratar personal, contratar seguros, una tarea enorme en la administración del bien, y ustedes están actuando como representantes de otros, como lo hace el presidente de una sociedad anónima, el presidente de una sociedad civil, como puede ser el presidente de un club de fútbol. En ese marco, yo he verificado los distintos antecedentes de procesos que hubo contra administradores de consorcio. Y desde en los últimos 25 años, rastré, debe haber habido mucho más, pero yo rastré 8 procesos por distintas conductas que les voy a indicar. La primera es un fallo del año 95, del 6 de noviembre, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen, que es la que juzga este tipo de hechos, no interviene federal, no interviene Comodoro Pi, un juez muy prestigioso de aquellos años, el doctor Ubiña, se investigó al administrador que se apropió de sumas recaudadas por la retención de los haberes de empleados del consorcio y por el dinero de un juicio que le habían dado por un despido. Se quedó con el dinero. El fiscal lo acusó, le pidió pena al administrador. La defensa adujo que había sido falta de fondos, no tenía fondos, entonces tuvo que destinar esos fondos a otro tipo de gastos necesarios, cosa que es muy habitual en los consorcios que a veces no son ricos, no les sobra la plata, nadie quiere pagar altas expensas, y entonces tienen que recurrir a pagar lo que se pueda. Pues el juez consideró que el hecho no estaba probado, precisamente porque había destinado los fondos que se apropió a otros pagos distintos ante la necesidad, y dispuso por duda la absolución. Un tema muy importante que trató el doctor Ubiña en el año 95 era otro código procesal, era más tasado que el actual, que da un criterio mucho más libre. Que me llamó la atención del veredicto fue que el juez consideró que el desorden contable en que incurría este administrador no era una prueba del delito. Era simplemente un indicio y podía ser desordenado, pero eso no conducía inexorablemente a considerarlo responsable del delito que le imputaron. Más acá en el tiempo, ya la misma, casualmente casi todos los casos que tengo son de la Sala Séptima. Hay otras salas, pero parece que la Sala Séptima tiene algún tipo de incidencia con los administradores de consorcio. Bueno, en este otro caso, de una señora, se le imputó la omisión de depósitos ante distintos entes reguladores en conceptos de aportes y cargas sociales del encargado, pese a que se había debitado al consorcio y ocasionándole un perjuicio patrimonial. Hubo disponibilidad de fondos. En consecuencia, la Cámara dijo que se violó los deberes a su cargo, causó un perjuicio patrimonial al consorcio del edificio, se procuró un lucro indebido para sí, y porque se quedó con el dinero de modo tal que lo consideró responsable de la conducta imputada. Más acá en el tiempo, ya en el año 2018, siempre la Sala Séptima le endilgó a un administrador el desvío de sumas de dinero en su favor, porque el libramiento de cheques
y la utilización de la tarjeta de débito de la cuenta del consorcio fueron a parar a su patrimonio personal. El imputado había alegado me debían honorarios, y lo cual fue descartado por el tribunal diciendo, no, si usted le deben honorarios, tiene que proceder a iniciar el juicio pertinente, pero no puede de ninguna manera quedarse con ese dinero, desviándolo y quedándoselo a usted. En esos mismos tiempos, siempre, ahora voy a la sala cuarta, en otro caso, un administrador dispuso la refacción del sistema de distribución de gas del edificio, pero se acreditó que las facturas que había aportado eran falsificadas o eran apócrifas, que la empresa no existía, que los precios estaban sobredimensionados, de modo tal que la empresa, alguna empresa habría hecho la tarea, pero la rendición de cuentas a partir de las facturas era falsa. Ya el año pasado, vuelvo a la sala séptima, se le imputó a otro administrador del consorcio de propietarios desviar en provecho propio fondos que recaudó en expensas, procurando un destino distinto al real, queriendo justificar deudas falsas. Liquidó expensas, consignó pagos, pero se acreditaron que no habían existido. Concretamente, rindió cuentas aludiendo a que había pagado los aportes de la obra social del personal de edificios de renta y horizontal de la República Argentina, a la Federación Argentina de Trabajadores del Edificio, de renta y horizontal, al Sindicato Único, pero cuando le preguntaron a esos entes, a estos obras sociales y demás, si habían percibido, concluyeron que no, por lo cual la rendición que había hecho el administrador era falsa, lo cual determinó una auditoría que se hizo a dicho fin dentro del consorcio. En otros casos sucedió exactamente lo mismo, rendiciones de cuentas de pagos a estos organismos que resultaron falsos, las facturas no correspondían, y en otro caso, también de administrador, se apoderó de plata que estaba en la cuenta del consorcio de propietarios, firmando contratos de locación y contratos de tarea determinadas que se probó que habían resultado inexistentes. Es decir, se fraguaban gastos, se inventaban gastos. Casos de condena, el Tribunal Oral número 7, en fallos publicados en revistas jurídicas, dispuso la condena de un administrador que recibió dinero para pagar tasas, expensas y lo desvió en su provecho propio, y textualmente dijo traicionó la confianza que habían depositado en él. De mi época de tribunales de los años 80, recuerdo los casos que me tocaban con habitualidad, siempre vinculados a estos tipos de actos, desvío de dinero, se inventaban gastos, facturas falsas, trabajos inexistentes. Recuerdo casos que venían las facturas y yo citaba a las personas que surgían de las facturas y me decían, no, mire, esta no es mi factura es esta, y era otro precio superior y demás. Esos son los casos generales de los delitos que le atribuyen a los administradores. Un tema muy interesante que se ha planteado es si antes de proceder a la denuncia penal es necesario iniciar juicio de rendición de cuentas contra el administrador, que es una cuestión prejudicial. Pues en los años 60 y 70 existía alguna tendencia a decir que sí, necesariamente tiene que haber primero un juicio comercial, y cuando las cuentas terminen diciendo que son negativas se puede querellar. Pues ese criterio, que no está en la ley, no está establecido en el código, hoy es desechado por todos. No es un antejuicio, no es una cuestión previa, no es una cuestión prejudicial. Si
tienen que hacer la denuncia, la tienen que hacer sin necesidad de que se rindan cuentas. Saliendo ya del delito típico general o habitual de la administración fraudulenta, el otro delito que encuentro con antecedentes en los tribunales es la retención indebida de documentación y libros. La persona que deja el cargo o que lo abandona o lo echan y retiene toda la documentación. La ley 941 establece concretamente en el artículo 9, inciso K, la obligación de poner a disposición los documentos respaldatorios de la gestión. Pues, cuando no se entregan esos documentos y cae en mora y se venció el plazo y no entregó los documentos, incurre en ese delito. Ya no es necesario, a mi juicio, mandar una carta documento intimando el reintegro de los libros y la documentación, porque la propia ley municipal está estableciendo un plazo de 15 días hábiles para que entregue los documentos respaldatorios. En un precedente que encontré, ante esa situación, el administrador de consorcio, intimado o vencido en el plazo ante la denuncia que le formularon, dijo: miren, yo retengo los libros, sí, pero lo hago porque me deben honorarios, pues ejerzo derecho de retención, que es una causa de justificación, y entonces hasta que a mí no me paguen yo no devuelvo los libros. Pues el tribunal no le dio la razón al administrador, porque dijo: no está contemplado en la ley civil el caso del administrador de consorcios, como un caso que lo autorice usted a ejercer derecho de retención, distinto al posadero, distinto a la persona que arregla un automóvil, y por las circunstancias que rodearon especialmente a este episodio, no se correspondía el ejercicio del derecho legítimo de retención, con lo cual descartaron el alegato de defensa del administrador y dispusieron su enjuiciamiento. Otro delito, ya saliendo de la estafa, administración fraudulenta, retención indebida, es la falsificación de documentos. Documentos, como vimos, facturas falsas, documentación apócrifa, etc. Pues en estos casos, a mi juicio, ese acontecimiento de falsificación está dentro del fraude, no es un hecho independiente, no hay administración fraudulenta y falsificación de documentos. La falsificación es el medio para perpetrar el fraude, de modo que lo absorbe, no existen hechos independientes de concurso real. Saliendo ya del Código Penal e ingresando en leyes especiales, el otro delito que veo habitual en su actividad es la posibilidad de que le endilguen, dado su carácter de obligado al realizar pagos y aportes de obra social, cargas sociales y demás, la ley penal tributaria, ya salimos de la víctima del consorcio de propietarios para entrar en la víctima, la hacienda pública, que la retención de esos aportes y retenciones y cargas sociales, que les impone el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria y cuya obligación surge del propio Código Civil, si mi memoria no falla, es el artículo 2067, inciso G, que les impone cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria. De modo tal que configuraría delito la conducta de la retención de ese dinero. Ya salimos del fraude para ingresar a otro delito que es la evasión tributaria, sin perjuicio que algunos tribunales lo han considerado que la administración fraudulenta absorbe la conducta tributaria en particular.
Obviamente, estos delitos que yo estoy hablando son todos delitos dolosos, es decir, hechos con voluntad, conocimiento, intención, a propósito, para decirlo en términos sencillos. Es decir, defraudo no por negligente, no porque me olvidé de pagar, no porque me robaron en la oficina y no pude pagar, sino que lo hago deliberadamente para beneficiarme, en un caso a costa del consorcio de propietarios, en otro a costa del erario público. Y un delito muy habitual, que hoy es un delito de moda en nuestro país, es el delito de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero consiste en la conducta de tratar de ingresar al mercado como dinero blanco, lícito, dinero oscuro que proviene de un delito. En este caso, si existió un fraude o si existió una evasión como delito previo, el acto posterior de ese dinero es un delito independiente que es lavado de dinero. Tiene que haber un delito previo y un acto posterior de ingresar ese dinero al mercado. Antes, necesariamente, tenía que haber dos personas independientes, una persona que cometa el delito previo y otra persona que se encargue del lavado. Hoy, en la nueva legislación, existe el autolavado de dinero, es decir, que la persona que comete el fraude previo luego incurre en el delito posterior de lavado de dinero. Y esta es una conducta que, si bien no he encontrado precedentes en la actividad que llevan a cabo ustedes, no sería de descartar que en el futuro voy a hacer materia de investigación por partes de los tribunales. Bueno, ahora salimos de las conductas dolosas, cometidas, como dije, a propósito. Y vamos a ver otro tipo de conductas que surgen del deber de garante que tiene por fuente el contrato y la ley sobre ustedes de hacer determinadas cosas. Ustedes son garantes del edificio, son garantes de los propietarios, tienen deberes jurídicos de actuar, de controlar, de hacer, tienen deberes jurídicos de proteger bienes jurídicos y tienen la obligación de evitar resultados lesivos, es decir, que se produzca un perjuicio en la integridad física o en la propiedad de las personas, vecinas lo llaman, o propietarios, resulta más adecuado, de los inmuebles que ustedes administran. Entonces, hay delitos de omisión de los deberes a su cargo como garantes, donde esa infracción, por vía de omisión, puede ser imprudente. Ya salgo del dolo, es decir, omito arreglar el ascensor para que una persona que odio, el vecino del piso 11, que es una persona detestable, se caiga y se quiebre una pierna, sino que actúa en forma culposa, imprudente, negligente, violando los deberes a mi cargo. Los delitos de omisión, que son distintos a los delitos de comisión, exigen una situación típica de no hacer algo determinado que debo hacer. Segundo, tiene que haber una ausencia de la acción que la ley espera que yo haga, de la ley requerida. Y tercero, tengo que tener la capacidad o posibilidad de haber hecho ese acto que me manda la ley. Pues bien, se me ocurrieron distintos casos y otros que fui encontrando en la jurisprudencia. Recuerden que en estos casos que les voy a dar son de omisión, no hice, y son imprudentes, actué por negligencia o imprudencia, no ya con dolo, con voluntad y conocimiento. Pues bien, por ejemplo, no controlo los matafuegos. Se produce un incendio y los matafuegos no andan, el sistema de control no anda y se produce un resultado lesivo, muerte o lesiones por mi omisión de control imprudente del foco de riesgo incendio. Se cae el ascensor, segundo ejemplo. ¿Por qué? Porque no lo hice controlar a debido tiempo y eso produce las lesiones en las personas que iban
ascendiendo en el ascensor. Balcones. Se cae un balcón no por culpa del propietario, un balcón común por falta de mantenimiento. Hubo un caso que me comentaron en la Avenida Independencia, que cayó un balcón, lo enjuiciaron al administrador, y yo conozco un caso en la Avenida del Libertador y Salguero, que cayó un balcón, y de los propietarios, justo uno era abogado, y ese abogado, víctima, emitió juicio y logró una suculenta indemnización y una responsabilidad penal por parte del administrador del consorcio. Vimos focos de peligro, el incendio en el edificio, el matafuego, el ascensor, los balcones. Vamos a otro más, caso real. Un agente colgado de Telecentro. El hombre vino a arreglar la antena colectiva y se cayó. El pobre administrador no estaba, si fue un domingo a arreglar, no estaba pago el seguro porque no había fondos. Por suerte el administrador había mandado un montón de mails haciendo notar que era indispensable la cobertura del seguro, pero se formó causa penal, le endilgaron el resultado homicidio culposo al administrador por la caída del hombre colgado de Telecentro. Otro, omisión imprudente. Un caso que tuve yo defendiendo a un colega muy querido de ustedes. Un señor mayor, estoy hablando de un señor de más de 80 años, sube por la escalera, no recuerdo si andaba o no el ascensor, y cae por la escalera, se cayó el hombre. Y no estaba colocado en el piso el antideslizante. Y el señor falleció a los pocos días como consecuencia de esa caída, según lo demostró el informe pericial, tanto médico como de accidentología que se llevó a cabo en el edificio. Resultó imputado el propio administrador de consorcio que me tocó defender. Pues bien, como primer norma, descubrí que la ley que desestablece la obligación del antideslizante se había dictado en fecha posterior a la caída de este desdichado geronte del edificio. De modo tal que no tenía obligación de tener el antideslizante. Segunda gran defensa. El ascensor andaba y el hombre se subió por la escalera porque se le ocurrió subir por la escalera. De modo que el hombre había asumido su propia responsabilidad. Un señor mayor que asume que sube por una escalera y que sabe y advierte que no está bien iluminada, por más que no había antideslizante, que no era obligatorio al momento de ese hecho, sino que lo fue posterior, asume un propio riesgo a su vida. Esto se denomina, en derecho penal alemán actual, competencia de la víctima o autolesión. De modo tal que él asumió el propio riesgo. Esas fueron las dos variantes de defensa que articulamos y el tribunal aceptó, sobre todo la primera de ellas, es decir, la falta de obligación de que exista el antideslizante sobre el cual tanto machacaba la querella, y finalmente dispuso la liberación con un sobreseimiento del acusado que me tocó defender. Otro caso también que tuve, un perro. Los perros, según la municipalidad, tienen que tener bozal. Ustedes andan por las calles y ven a las mañanas, 9, 10 de la mañana, acá en casa tocan el timbre todo el día y yo me tengo que ocupar de ese menester porque nadie se despierta temprano, hay que bajar al animal y hay una señora o un señor que tiene
10, 20 animales. Pues bien, en un edificio lo bajaron y hay que bajarlo con bozal. La regla municipal te dice que tiene que tener bozal. Pues lo bajaron, el perro mordió a un señor y ese señor imputó delito no solamente a el titular del caniche, sino al pobre administrador del consorcio, por lesiones, porque dice la fuente de peligro perro. Bueno, pues bien, aquí se acreditó, y también logramos la absolución del imputado, sobre la base de que no había ningún tipo de obligación de él de control del perro, sino era una cuestión decidida claramente por el propietario del animal y que no había intervenido ni tenía conocimiento en esa relación que había con la persona paseadora de los perros. Bueno, ustedes tienen muchos riesgos, sobre todo cuando, por ejemplo, ustedes hay que destapar algo en un edificio y ustedes contratan al proveedor que tienen Carlitos. Carlitos va en la moto y Carlitos va y se lleva un primo atrás, un primo que no saben quién es, y el primo se lesiona, se cae de un hueco y se quiebra. ¿Ustedes cómo controlan a Carlitos? ¿Cómo controlan al tercero? ¿Tienen que estar todo el tiempo mirando la obra que hacen? Es muy difícil en esta materia tan amplia como son los delitos de omisión imprudente. Lo que yo he determinado en el análisis de la jurisprudencia, la cantidad de supuestos que se han dado y de cómo los denuncian por circunstancias a veces insólitas, como las que a mí me tocó defender, del pobre señor que se le ocurrió subir por la escalera y se terminó cayendo, o la víctima de la mordedura del perro. Bueno, hay que estar atentos con esto. Bueno, ya saliendo del derecho penal y habiendo analizado todos los distintos tipos penales, sea de comisivos, o sea omisivos, sea dolosos, o sean culposos, que pueden aplicarse a su actividad, voy a hacer algunas referencias a cuestiones de carácter procesal penal que se pueden presentar en los casos en que intervienen ustedes. De entrada, les digo que a partir del año pasado entraron en vigencia disposiciones que admiten acuerdos conciliatorios o conciliaciones en sede penal que extinguen la acción penal. Son mecanismos novedosos de una justicia nueva, donde un acuerdo entre la supuesta víctima y el supuesto autor puede extinguir la acción penal. Y estos son casos que los favorecen, es decir, sea mediante un resarcimiento, devolución de los libros, devolución de los documentos, y que termine la causa. Querella. ¿Cuándo pueden impulsar la acción? Hay dos variantes. Cuando es víctima el consorcio, el administrador es su representante legal, pero no puede denunciar, puede ir a denunciar ruidos molestos, puede denunciar delitos, pero, y es porque es su representante legal, pero para iniciar una acción con el rol de querellante, activar el proceso e impulsarlo, los criterios son dos. La mayoría era el criterio de los años 80, se requería asamblea de propietarios que le diga querellar. Hoy ya no están así, hoy ya por las disposiciones del nuevo Código Civil, muchos tribunales toman directamente al Consejo de Administración o al administrador con posibilidad para querellar. Denunciar obviamente puede. Otro tema que englobé en este título Cuestiones Procesales es la responsabilidad personal en su patrimonio que les confiere el artículo 9, inciso Q de la ley municipal, por el ejercicio indebido, infracción a normas que regulan la actividad, pues es razonable que
que si cometen un delito tienen que responder con su patrimonio personal. Pero la ley municipal, sobreactuando tal vez, específicamente contempla que es una infracción a su actividad, delito que responden con su patrimonio, salvo obviamente que los exima la Asamblea de Representantes. En otro orden, el derecho de los vecinos a denunciar ante incumplimiento de obligaciones ante defensa del consumidor. Tienen que estar atentos a eso. Empezamos con la conflictividad de los problemas psicológicos y legales que tienen ustedes en su trabajo. Bueno, para colmo, tienen a los vecinos y hasta organizaciones de vecinos que tienen la potestad de denunciarlos ante incumplimientos de obligaciones. Ya vimos el régimen legal, general, civil, administrativo, penal. Vimos los delitos penales que pueden llegar a ser ustedes denunciados. Vimos las cuestiones procesales que pueden resultar conflictivas. Yo ahora me permito en un último capítulo, ya me excedí en unos minutos del tiempo que me habían conferido, en darles distintos consejos de amigo, tómenlos, porque creo que están en una situación de foco de peligro o de riesgo. En materia general, yo creo que ustedes tienen que agruparse en esto de las cámaras, me parece fantástico. Tienen que plantear algún tipo de unidos, objeciones, notas a la municipalidad, hacer fuerza para que se clarifique bien sus derechos y el alcance de sus obligaciones. Porque de lo contrario, me parece que van a ser víctimas permanentes de infracciones o denuncias por parte de un elenco enorme de propietarios que tienen a su cargo. Ya en lo individual, me parece que al asumir nomás tienen que documentar bien qué es lo que encuentran, escribanos, propietarios. Luego hay que convocar y constantemente en las reuniones de asamblea, si se pueden grabar o con escribanos, que quede documentado. Tienen libros de actas, pues anoten, registren, cúbranse. Fue la palabra que yo pensé. El señor Gabriel Rolandi dijo, protéjanse. Claridad en las expensas. Tienen esto de la plataforma del consorcio participativo, que no sé muy bien cómo va a funcionar ni cómo va a ser. Guarden los documentos que entreguen, control del edificio, el Estado, dejen nota, utilicen los libros. No hay plata en el consorcio, permanentemente dejen constancia. Yo recordé el caso que me tocó defender en una oportunidad donde había muchos mails enviados diciendo precisamente necesito que me den la plata para pagar las cosas. No pueden pagar las obras, los titulares no quieren hacer obras o no tienen plata, documentenlo. Háganle saber siempre a los propietarios la situación y que quede constancia, mail, firma. Informen permanentemente a los propietarios, notas documentadas. Seguros, fundamental, es un foco de riesgo tremendo, no contratar y no pagar seguros. Hay algo muy útil hoy que son estos seguros innominados que les da cualquier compañía. Y si no hay plata, que quede constancia que no es culpa de ustedes. Sí, la cuenta a nombre del consorcio, no cuentas personales. Y muy importante, cada año que la Asamblea les apruebe su gestión de modo de que esté firmado. De la misma manera que al retirarse, por cualquiera sea la razón, no dejen que no aprueben su gestión, entreguen los documentos bajo constancia, adopten recaudos y protéjanse. Y vuelvo al principio y con esto concluyo.
entiendo que en los años que estamos viviendo es muy difícil la tarea de ustedes, como la de los escribanos o los médicos. Cualquiera denuncia, y denunciar en nuestro país es gratis, y el perjuicio que producen las denuncias es enorme, enorme para la gente seria, enorme para la gente cuyo honor es valioso. En consecuencia, creo que tienen que agruparse, unirse, actuar e individualmente tomar estos consejos que me metí en su actividad tal vez sin conocerla, más allá de algunos casos y amigos, para que tomen y tengan todos los recaudos y protecciones necesarias para desempeñar correctamente y con tranquilidad, paz y armonía que tanto nos hace falta a todos en este país y en las distintas profesiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente fue muy clara la presentación. Estamos teniendo en el chat una lluvia de agradecimientos, realmente todo el mundo muy, muy agradecido por la claridad y la puntualidad de los temas con los cuales estuvo disertando hoy, así que nuevamente le agradecemos mucho. Tengo algunas preguntas que vienen acá del chat, se las voy a ir transmitiendo. Por ejemplo, acá nos preguntan, si existe indicación de una asamblea de no cumplir con alguna obligación y como consecuencia de ello se produce un accidente, ¿cuál será la responsabilidad del administrador? Mirá, yo creo lo siguiente, la ley te impone una obligación. La ley te impone una obligación y por más que exista la voluntad de los propietarios, vos vas a ir al juez con sangre en la mano o con un niño que tuvo un accidente. Diría, che, los propietarios dijeron que no se podía arreglar, y entonces yo no lo hice, y vas a tener un problema igual. Yo creo que frente a situaciones de focos de riesgo, no es que si no hay plata para poner unas flores, bueno, no se pondrán, pero focos de riesgo, ascensor, balcones, incendios y demás, no puede suplantar la voluntad de los asambleístas, la voluntad, imposición y obligación de la ley. Obviamente que tenés una defensa, obviamente que podés presentarlo, y el juez lo va a valorar, y el juez puede decir lo contrario a lo que te estoy diciendo yo. A mi juicio, dentro de una pirámide de valoraciones, de órdenes, obligaciones naturales de la ley impuestas al administrador, no pueden ser, son de orden público, no pueden ser soslayadas por la voluntad del consorcio de propietarios, de la asamblea de propietarios. Con lo cual, ¿a vos te da una mayor defensa? Sí. Absoluta no la veo. Bien, clarísimo. Gracias. Hay otra pregunta respecto del caso del empleado de Telecentro, que usted mencionó que estaba trabajando un fin de semana y se cayó desde la terraza. Preguntan en ese caso cuál sería la responsabilidad del administrador si él ni siquiera estaba en el edificio. No tenés que estar en el edificio, porque vos fíjate que si no tu tarea sería estar las 24 horas en la puerta del edificio controlando absolutamente todo. Y no te lo pueden imponer. Había que arreglar. Se quedó que para no ser desorden o por mayor comodidad iba a ir el fin de semana. Se le informó al grupo de propietarios. El hombre fue el fin de semana. Pero fue peor, porque no solamente fue la persona encomendada, sino que se llevó al primo, que no estaba encomendada, ni estaba asegurado, ni estaba en blanco, ni nada por el estilo. Aquí la responsabilidad que le atribuyeron era omisión imprudente. Lo cierto fue que acá hubo torpeza en la lesión por parte de la propia víctima. Eso fue un factor desencadenante para liberarlo de responsabilidad, pero la responsabilidad existía, la imputación no es que vos no tenés, porque no estabas, quedás liberado. Vos es una tarea que vos encomendaste y te encomendaste a personal idóneo. A su vez, por eso digo es tan difícil,
Vos no sabés si el personal es realmente idóneo, se cuida, lleva medios adecuados, te tocó un loco equilibrista o un borracho que va alcoholizado el fin de semana después del asado, o haber visto a Independiente de mal humor a arreglar el consorcio. Entonces te pueden pasar ese tipo de situaciones. Y es una responsabilidad de omisión imprudente, que es delicadísimo. Clarísimo, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué ocurre si la asamblea de propietarios indica realizar un acto contrario a la ley, como contratar personal que no esté en regla, o no pagar aportes, o no hacer pagos fiscales, si esto puede ocasionar responsabilidad del administrador? Sí, vos no podés admitir un mandato, vos sos mandatario de acto de otros. Esa es la relación jurídica. Sos representante de otros. Si los otros toman irregularidades, ejemplo, contratemos todo venezolano, tengámoslos a todos en negro, porque nos sale más barato, vos no podés consentir ese acto. Va a venir la autoridad de Contralor Laboral o la AFIP y lo va a percibir y no, yo lo hice porque me lo dijeron los propietarios, acá está documentado, bueno, pues serán responsables los dos. Nada te autoriza a llevar a cabo una inconducta, no te libera la voluntad de los propios propietarios a que vos realices una infracción o vulneres la ley laboral, civil o comercial. Bien, gracias. La siguiente pregunta dice... Lo difícil yo lo entiendo. Vos le decís que no a los propietarios y los propietarios se enojan con vos. Y no, vamos a buscar a otro administrador. Pues están en un riesgo y en un dilema. O cumplen la ley o cumplen lo que quieren los propietarios. Pues yo cumpliría la ley. Bien, gracias. La otra pregunta dice, si la falta de fondos puede ser una excusa ante un accidente para no cumplir con medidas de seguridad. Mirá, yo creo que tenés que cubrirte. A eso me refería cuando hay que llenarlos de mails a los propietarios y al consejo de que necesito fondos, no tengo fondos. No te obliga el derecho a vos sacar plata de tu patrimonio para ir a pagar. No te obliga a hacer un juicio a los propietarios para ir a pagar. No hay fondos, no se pagó, pero cubrite vos. A eso me refiero con dejar constancia en el libro de actas, dejar constancia con mail, mandale notas a todos, advirtiendo, señores, no hay fondos, existe este peligro. Preconstituir prueba de lo que puede llegar a ser un riesgo involuntario que vos tengas que asumir, que el día de mañana te dé pábulo a sostener una defensa verosímil ante el tribunal. Bien, gracias. Otra pregunta dice, ¿la falta de ingreso de aportes y contribuciones por un error contable se considera un delito también? Repetime. ¿La falta? Y la falta de ingreso de aportes y contribuciones por un error contable o administrativo puede ser considerado un delito. No. El delito es doloso en esa materia. Hay otros delitos, como te dije, los ejemplos de omisiones que son imprudentes. El error te excluye el dolo, es una causal que te excluye el dolo. El error, que cuando es invencible y reúne determinadas características, te elimina el dolo. Y al no haber una figura imprudente, no puede haber delito. Habrá un reclamo, sí, de naturaleza tributaria, previsional o lo que corresponda. Pero el delito del pago del aporte o la retención tiene que ser doloso. Te voy a dar un ejemplo. Yo tuve un caso que fue así. En una compañía tenía que realizar los aportes y es automático. Vos te vence un día. Si al 10º día no lo depositaste, automáticamente incurrís en el delito. Es un delito de omisión. Y este delito es facilísimo la prueba. Vos tenés que pagar tanto. Venció tal día. Pasaron 10 días, es matemático. Al día 11 estás denunciado. Las computadoras de la FIP son fantásticas. Pues en esta compañía lo que había pasado era lo siguiente. La encargada de los pagos, en esos días estaba cuidando a su padre enfermo. Estaba la prueba
cabal de ello porque dormía en el hospital, y lo declaró hasta los médicos del hospital. Transcurrieron unos días y al quinto día, suponte vos, luego de haber vencido el plazo correspondiente, falleció el padre, velatorio y demás. Volvió, era enero, volvió 20 de enero y pagó en febrero. Pues la FIP lo denunció, él arrulló, esta mujer, ella arrulló toda esta defensa, la probó con el padre, la partida de defunción, historia clínica, médicos, los parientes, todos los señores de la empresa que decían la encargada era ella, nosotros nos dedicamos a otra cosa, y no todo es asunto de todos, pues el juez la procesó igual. Un salvaje, y no tiene sentido realmente ese procesamiento, ya está pagó tarde, con la moratoria se extinguiría. Los jueces a veces juntan causas de pavadas y esta es una. Ese es un ejemplo, si querés, de una omisión de aporte culposo, recontra claro, pero el juez la procesó igual. Pero se lo voy a ganar a la larga. Bien, le hago otra consulta. Hay unas cuantas preguntas relacionadas con la cuestión de la pandemia, el tema del incumplimiento de las medidas sanitarias dentro del edificio, el tema de la gente que ingresa, si el administrador tiene o no facultades, primero para denunciar y después para poder prohibirle el ingreso a una persona que considera ajena al edificio. Mirá, yo te la voy a dar, vos hiciste una exposición genérica y después la concretaste en dos partes. Yo te voy a ir a estas dos partes, y si después si queda alguna duda me ampliás. La pregunta concreta, ¿puede ir a denunciar un foco de riesgo de contagio el administrador? Sí, cualquier persona puede hacer una denuncia, y está bueno que lo haga para cubrirse el administrador ante unas situaciones de riesgo. Suponte vos que en un edificio que tiene una terraza, un Zoom, un espacio común, los jóvenes se les ocurre hacer un asado, una festichola o estas previas tan habituales en estos tiempos. No hay ningún impedimento para que haga la denuncia. Segunda, ¿tiene potestades de restringir las libertades dentro del edificio? ¿Tiene esa posibilidad? Pues sí, estamos en un momento de excepción. Es el administrador de bienes ajenos, es quien tiene que tutelar la vida en el edificio. Yo me cubriría con alguna nota de acuerdo del Consejo de Propietarios. No convocaría asamblea porque terminan todos con COVID, pero una buena nota, y por supuesto que tenés que reglamentar. No puede entrar personal de servicio, no puede haber reuniones, no puede haber visitas. Si alguien tiene síntomas, tiene que informarlo. No puede haber contacto con otras personas. Si alguien tiene COVID, no puede nadie ingresar de ninguna manera por 14 días. Las personas tienen que aislarse, los que vivan con él. 1000 reglamentaciones que observo hoy en muchos edificios y que las acepto con total apego a que es lo mejor para todos, pues tiene facultades legales para hacerlo, lo refrendaría con firma del Consejo de Propietarios, pero es válido. Y te digo más, creo que su omisión de hacerlo puede llegar a acarrear, por vía de omisión imprudente, en caso de un contagio, imaginemos, masivo, en un edificio, por falta de control y demás, algún tipo de responsabilidad de naturaleza penal. Bien, muchas gracias. Lo mismo preguntan respecto de cuestiones de ruidos molestos u olores que exceden de una unidad y molestan a los demás vecinos. La pregunta es, si el administrador tiene la facultad y si está obligado, porque muchas veces el administrador no constata esa situación, sino que lo conoce por dichos de terceros. En ese caso, ¿tiene facultad y en tal caso está obligado a denunciar? Mirá,
para que entiendan el concepto de quién denuncia. El denunciante es una persona que toma conocimiento de un delito y va y lo informa a la policía. Si alguien lee el diario a la mañana que hubo un delito en determinado funcionario público, puede ir a denunciarlo. Ni lo vio, pero dice, acá me han dicho tal cosa. La facultad de denunciar es libre. Por supuesto que un propietario, que un administrador que toma conocimiento de un hecho de esta naturaleza tiene la potestad de denunciarlo. Y más aún, la tiene en su carácter de representante legal que surge del Código Civil, cuya obligación es promover acciones y promover juicios. Pues en ese caso no cabe duda que tiene la posibilidad de denunciar. Legalmente autorizado. El Código Civil, artículo 2065, te lo establece expresamente. Sos el representante legal, tenés la potestad de denunciar. Pero vos que me distraje porque lamentablemente sonó el teléfono, que era otra la pregunta, estaba dividida en dos partes. Sí, y una de las preguntas era si en caso de que ingresen personas que el administrador presume ajenas al edificio, puede impedirles el acceso a través de alguna indicación al personal. Sí, ahí voy a lo mismo. No yo creo que la facultad que te da el Código Civil de conservar en el inmueble la salud de las personas es una potestad. Es una posibilidad importante. Vos tenés personal de seguridad incluso que te respalda y que pobre gente, si hay un contagio masivo o un acto, les va a repercutir incluso esos mismos. Pues yo creo que en carácter de representante legal te alcanza para ejercer esas potestades. Mira, igual de todas maneras, frente a este estado de excepción que estamos viviendo, esta emergencia, vos tenés dos posturas muy claras. Si se discuten entre el presidente, el intendente y el gobernador de la provincia, todos los gobernadores del país y los intendentes, cada uno va para otro lado. Es decir, ¿cuáles son las dos posturas? Una, máximo rigor, restrinjo derechos, no salvajadas como a esa chica, a ese padre que no la dejaron ir a verlo porque la fuerza mayor lo autorizaba a ingresar a Córdoba a ver a su hija. No salvajadas como la de Bariloche, que va una señora pasando un perro y la mete en presa. Pero el estado de emergencia te autoriza la restricción de derechos. Entonces tenés dos posturas. Una, máximo rigor. O otra postura que es, salgan todos, no hay problema, vamos, etc. Siempre hay que encontrar el término exacto y medio. El presidente ahora dice no existe mala cuarentena, se dio cuenta que ya no podía con la sola palabra lograr convencer a nadie de poder restringir como fueron los primeros días del mes de marzo. Bien, clarísimo. Tenemos otra pregunta que realiza la doctora Diana Sevitz, que es asesora de la Cámara, le agradezco la participación, y nos pide si por favor puede explicar la diferencia de la pena con exclusión o inhabilitación por la condena penal, porque en estos dos delitos impiden que el administrador se pueda volver a matricular. Esto es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, el punto es el siguiente. En materia de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, establece específicamente, te voy a decir, es el artículo, si no me equivoco, 16, establece concretamente el 15 las infracciones del capítulo 4, y también te establece en el artículo 16 las sanciones, donde te dice las infracciones de esta ley son apercibimiento, multa, suspensión hasta 9 meses en el registro, es decir, no podés durante 9 meses llevar a cabo tu actividad, es una restricción al derecho al trabajo, o exclusión del registro, es directamente nunca más podrás ejercer tu trabajo, cuestión que podría cuestionarse desde el punto de vista constitucional, en el sentido que te está estableciendo una restricción al derecho laboral por vida, es como una prisión o reclusión por vida. En algún momento salís, en la prisión perpetua vos salís, pero en cambio, en la exclusión del registro no salís nunca, no podés trabajar nunca más.
Entonces, se podría cuestionar, a mi juicio, una sanción de exclusión del registro, que es cercenar absolutamente el derecho al trabajo. En otra materia, el delito en particular no te establece al juez penal la posibilidad de inhabilitarte. Te establece, los delitos establecen penas de prisión e inhabilitación, conjuntas se llama, penas conjuntas, cuando, por ejemplo, el fallido no puede ejercer el comercio, el funcionario público corrupto no puede volver a ejercer la función pública, el cheque sin fondo no puede volver a tener por tantos años cuenta corriente. Pero el delito de defraudación, ninguno de lo que nosotros vimos, te acarrea y la sanción que el juez penal te establezca en materia de tu trabajo. En las disposiciones generales de las penas puede haber algún otro tipo de incremento punitivo. Por ejemplo, si mi memoria no falla, el artículo 22, corregime, acá tengo un colega y amigo brillante que me dice, está bien lo que estoy diciendo, el artículo 22 es que establece una condena con pena de lucro. Cuando cometiste un lucro te pone una pena de multa que te matan, pero no existe ninguna disposición en particular que te inhabilite en esta materia por el delito. Si es en ejercicio de la prescripción del delito, te pueden sí, no sé, acá me dice el colega y amigo que hay una disposición genérica, pero yo no estoy tan convencido de esa disposición genérica abarque la profesión concreta que nos está convocando. Tendría que ir a buscar un código, se lo digo en 5 minutos. A la colega, si quiere, me llama después, me fijo en el código y se lo digo. De memoria no existe, seguro, en ninguno de los delitos contemplados en forma específica la restricción laboral. Bien, hay que tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires debemos presentar anualmente un certificado de antecedentes penales, ¿no? Tal vez por ese lado pueda haber alguna restricción. Sí, yo te estoy hablando de restricciones desde el punto de vista del juez penal. Si hay restricción desde el punto de vista del registro, los consumidores o la autoridad de controlor administrativa, porque tenés una condena, hay que ver si es en la función o es una condena porque atropellaste a un señor. No todos los delitos son iguales. Y hasta qué punto es válido que te castiguen de esa manera en el trabajo, es un tema desde el punto de vista constitucional que habría que analizar. Bien, gracias. También están participando de la reunión muchos propietarios y integrantes de consejos de propietarios. Vecinos en general. Nos preguntan si puede existir algún tipo de responsabilidad solidaria del Consejo de Propietarios en caso de alguno de los casos anteriores que mencionábamos, de un accidente por falta de mantenimiento y demás en el edificio. Mira, te voy a contestar acá teniendo el código a mano la pregunta anterior y después vamos a esa. El artículo 20 bis, que te dice, ¿dónde está? Para determinados delitos del Código Penal, existe una inhabilitación especial cuando se valió del empleo, cargo, profesión o derecho para cometer el delito. Hay una enumeración que son artículos muchos vinculados a temas de naturaleza sexual, por ejemplo, el maestro del colegio y demás. Privación de la libertad, etc. No existe ninguno de los delitos que te cree inhabilitación especial en el trabajo que contemple alguna de las conductas punitivas que analizamos antes. Respondí, no sé si esa era la pregunta de la colega abogada. Ahora vamos a la que me hiciste después. ¿Me la repetís? Después le preguntaba por la responsabilidad solidaria del Consejo de Propietarios. Puede haber responsabilidad solidaria patrimonial
posiblemente la demanda los abarque, igual que ahí están los temas del seguro, tan importantes, y penalmente he visto montones de causas donde las víctimas de homicidios imprudentes, que en general se mueven por motivos crematísticos, denuncian indiscriminadamente a todos. Denuncian al administrador del consorcio, al consejo de propietarios y al que anduvo cerca de seguridad o de alguna otra vecino o de otra naturaleza. O sea, las denuncias son generales. En materia de responsabilidad penal, por un delito doloso, solo va a ser responsable la persona que intervino con dolo en el hecho, no la persona que no tuvo ninguna intervención. En materia de delito imprudente, solo va a ser responsable el garante, es decir, quien tenía a su cargo la obligación y deber, quien incumplió la obligación de hacer la orden que le manda el derecho a hacer, no terceros. Por lo cual solamente van a ser punibles quien obró dolosamente e intervino dolosamente y quien tiene posición de garante en los delitos de omisión imprudente. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, en caso de un accidente en partes comunes del edificio por obras particulares contratadas por algún propietario, o sea, suele haber muchas obras de refacción, remodelación, y tal vez esa gente va a los sótanos o a los tableros y ocurre un accidente. ¿Podría haber responsabilidad penal del administrador? Al administrador lo van a imputar siempre. Cuando se hacen este tipo de denuncias, van contra todo el mundo, van contra el propietario, el administrador, el que estaba haciendo la obra. ¿Quién era que tenía la realidad, el dominio? Él tenía, el administrador, el control, él tenía que conservar. Por eso digo que hay que documentarse, lograr de alguna manera alguna cláusula de la persona que está haciendo la obra, lograr alguna cláusula del mismo operario que va a hacer la tarea, del vecino, del consejo de propietarios. Ahí tienen que documentarse ustedes, porque denunciarlos, siempre que se hacen las denuncias, buscan plata. Y siempre para buscar plata buscan a todos, a denunciar a todos. Bien, gracias. Nos preguntan, volviendo al tema de la pandemia, si existe una persona contagiada de COVID dentro del edificio. ¿El administrador incurre en un delito si divulga su identidad y su estado de salud sin el consentimiento de esta persona? Mira, la ley de salud pública te dice que no podés revelar situaciones, incluso la ética misma lo manda, situaciones de enfermedades y secretos. No puede ir una persona y ventilar, Carlito de tal del cuarto B está enferma, tiene COVID. Tiene que haber un resguardo de eso. Si lo incumple, incurre en una figura de revelación de secretos, que es un delito de acción privada que está en el Código Penal, es un delito menor. Pero sí puede generar responsabilidad de naturaleza civil. Es decir, no está bueno y puede generar daño que el administrador informe, no que tiene COVID, sino que, por ejemplo, tiene un cáncer, no tiene que estar revelando nombre y apellido de personas enfermas. Hay un secreto que tiene que guardarse. Después podemos entrar a discutir otra cosa, si la cuestión era pública, si entonces ya no es secreto que deba guardarse. Podemos discutir también si lo informó por justa causa, es decir, si lo hizo saber para que preservar de que no se acerquen o que tengan recaudos o cosas por el estilo. Si no obró culposamente y es un delito doloso, distintas circunstancias que modifiquen la responsabilidad por la revelación de secreto stricto sensu. Bien, muchas gracias. Y vamos ya con las últimas consultas porque estamos sobre el horario de cierre. Nos preguntan si ante denuncias por reuniones sociales dentro de un edificio donde está prohibido por el tema de la pandemia, ¿corresponde que le apliquen la multa al consorcio
y si es correcto que esto así sea. ¿Multa en qué sentido? No entiendo. Hay reuniones sociales en un edificio, puede haber responsabilidad delictiva, no solamente de los que se están reuniendo, pero no es multa. Hay dos, yo estoy hablando de delito, después vamos a ver multa. Delito lo están cometiendo quienes violan el decreto de necesidad de urgencia y el artículo 205 del Código Penal, que te dice el que de algún modo vulnerale la ley. Si están prohibidas las reuniones sociales, está cometiendo ese delito. ¿Está el administrador del consorcio facilitando ese delito, que puede ser también una complicidad o una facilitación a la comisión del delito? Pues si lo autoriza, lo convalida, le abre la puerta, le deja hasta el cenicero para que prendan para el asado, y está participando y con conocimiento, puede llegar a estar incurrido en el delito. 2. Ya saliendo del ámbito estrictamente penal y ingresando al tema administrativo, cualquier tipo de infracción de las que están tipificadas en forma muy, muy genérica, pero los agarra por todos lados en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, les podría importar perfectamente sanción, y fíjense lo que yo les leí, la cantidad de sanciones por 1000 disposiciones, infracciones, incumplimientos, no pagar el seguro, que les imponen. A eso es cuando yo advierto la situación de riesgo que están corriendo en su trabajo. Bien, bueno, con esto ya nos extendimos unos minutitos, pero la verdad que valió mucho la pena poder hacerlo y escucharlo. Creo que fue muy, muy completa la presentación, muy clara. En el chat realmente hay muchos mensajes de agradecimiento, 332 personas conectadas en este momento, así que realmente, bueno, en nombre de la Cámara quiero agradecerle muchísimo la predisposición. Desde el primer momento que lo contactamos para hacer esta charla, estuvo siempre predispuesto, trabajando, se nota que preparó la presentación, no fue para nada improvisado, conocía muy bien las particularidades de lo que se nos presenta a los administradores. Así que nuevamente, doctor, quiero agradecerle en nombre de la Cámara muchísimo, y bueno, creo que puede ser un buen puntapié para distintos eventos que generemos desde la institución, desde la Universidad del Museo Social Argentino, que sé que están trabajando mucho en las jornadas de capacitación. Me ha tocado participar de muchas presentaciones, realmente una universidad con un nivel de docentes, lo digo por propio conocimiento, muy destacado, y realmente es un gusto pertenecer a la comunidad de alumnos. Así que nuevamente le quiero agradecer a todos los participantes que le dedicaron este tiempo a la presentación. Así que, doctor, bueno, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más, y ya le cedo la palabra a nuestro presidente para que cierre la presentación. No, yo felicitarlos por interesarse, por trabajar, por hacer estas jornadas. Por otra parte, agradecido de la invitación, por supuesto. No es un tema sencillo. En derecho penal vos tenés que entrar. Me pasaba cuando yo trabajaba en tribunales y era muy joven. Tenía un derrumbe y me tenía que ser ingeniero. Tenía una persona que murió por una mala praxis y me tenía que hacer médico. Bueno, en estos días me hice administrador de consorcio. No es lo que yo domine. Traté de hacer un esfuerzo y estudiarlo de la mejor manera posible. Bueno, y espero haber contribuido de alguna manera a lo que a mí me interesa, que es que los argentinos pensemos, nos eduquemos y estemos formados. Por eso, a ver, que esté toda esta gente convocada y la actividad de las cámaras me parece extraordinario. Así que yo me siento muy reconfortado, agradecido, y bueno, y esta noche voy a dormir mejor si dimos un paso para adelante en el país. Así que bueno, un gusto haberlos conocido. Y no aflojen, no aflojen. Muchísimas gracias. Para eso está la Cámara, para apoyar 100% la actividad y sumar cada vez más fuerza en los asociados. Así que bueno, le cedo la palabra. Yo agradezco nuevamente el tiempo de todos y le cedo la palabra a nuestro presidente Miguel Ángel Zuma. Miguel, si estás por ahí,
te invito a tomar la palabra. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Ha sido una disertación muy clara que enriqueció, digamos, todo lo que uno puede tener de oscuridad en muchos casos. Y bueno, la Cámara ha demostrado de que esta alianza con CACIP va a ser muy exitosa y bueno, como siempre trata de jerarquizar la actividad, que hoy tendría que ser una profesión, digamos, y tratar de neutralizar a aquellos que constantemente, como este fin de semana, han tratado de desprestigiar la figura del administrador, digamos, de una forma totalmente baja. Agradezco a toda la gente que estuvo en el auditorio, gente como ser a Diana, que es asesora nuestra y muy importante en propiedad horizontal. Pero bueno, una vez más, doctor, le agradezco y nuevamente muy claros sus conceptos, entendibles, desde el llano, sin tecnicismo. Así que bueno, gracias a todos, gracias a la Comisión de Comunicación, que sigue intentando de que la Cámara y ahora junto con CACIP esté, digamos, en una jerarquía que es la que debió tener siempre y que hoy por hoy, donde la figura del administrador está muy vapuleada desde el punto de vista privado y desde el punto de vista estatal. Sé que a algunos de los que están en el auditorio por ahí no les puede gustar, pero el administrador es el mandatario de millones de propietarios y funciona de tal forma y de la mejor forma para poder llevar a cabo su actividad, que no debería ser actividad, sino que ya debería ser profesión. Gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por participar nuevamente y los invito a pasar por la web de la Cámara, www.capay.com.ar. Ahí van a conocer todas las actividades que estamos generando, que son muchas, y los invitamos a quienes no lo son todavía a asociarse y poder sumarse. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Que sigan bien.
Chao.